cosa, la simulación política. Hay leyes extraordinarias que si se cumplieran nos convertirían en una vanguardia, pero no se cumplen, se arregla, se negocia para no cumplirlo, para no hacerlo, y pareciera que en esto también estamos en ese riesgo de que de pronto toda la corriente política del presidente López Obrador se convirtiera en algo simulado, con etiqueta y con retórica de izquierda, pero en el fondo acomodada a las necesidades de los grupos populares en México. México vive en su realidad geopolítica, que es la vecindad con Estados Unidos, y el hecho de que no puede hacer nada que realmente afecte o irrite a los poderes de Estados Unidos. Entonces, México ha tenido que sobrellevar a lo largo de toda su historia una política exterior cargada en retórica y en gestos hacia la izquierda, gestos memorables, gestos importantes, pero sobre todo en rechazo a dictaduras en Sudamérica, es decir, recordemos el caso de Chile, la postura de México en todo lo que fue el respaldo a Salvador Allende y el rechazo a la dictadura de Pinochet, y como eso ha funcionado, ya ha caminado, pero en la realidad política México tiene que atender lo que sucede en los acuerdos con Estados Unidos. Y en este caso México ha tenido que ceder a la presión, por ejemplo, para establecer una barrera militar en el sur del país con 26,000 soldados, Guardia Nacional se le llama, pero en el fondo son militares que están dedicados a impedir que pase más migrantes del sur hacia Estados Unidos. Y por otra parte, hay una paradoja muy peculiar, porque efectivamente tendremos en términos estadísticos una enorme cantidad de latinoamericanos gobernados por la izquierda, pero con problemas de gobernabilidad y de viabilidad política muy complicados en el propio Brasil con Lula, que tiene frente a él la persistencia del bolsonarismo o la derecha, que tiene el control del poder legislativo, las gubernaturas más importantes, Perú, donde Pedro Castillo está entrampado ferozmente, en parte por su propia ineficacia política desde mi punto de vista, y por otro, desde luego, por el clasismo y el revanchismo de los sectores tradicionales dominantes de ahí. Argentina también con una batalla política muy dura y muy difícil, incluso en el ámbito interno del propio presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Kirchner, de tal manera que creo que la gran pregunta ahí es cuál va a ser la viabilidad política de los gobiernos de izquierda. Chile, donde el propio Boris pues ha tenido problemas para sacar adelante la nueva constitución, bajando su rentabilidad demoscópica, pero ¿qué tanto se pueden llevar a cabo los cambios reales en nuestros países desde gobiernos que llegan al poder y que se instalan y que tienen programas de cambio, pero la realidad política sigue estando muy dominada y muy controlada por estos poderes de derecha y de contraderecha? Ya se mencionaba aquí la reunión reciente en México de la Conferencia Política de Acción Conservadora, de la derecha y la ultraderecha más acendradas, que están atentas y al acecho para impedir que estos gobiernos tengan éxito, y justamente para que si fracasan se le muestre o se le pretenda mostrar a la sociedad el destino negativo por optar por esos gobiernos de izquierda. Bueno, pues ha habido déficit en varios terrenos en cuanto a la posibilidad de salir adelante. No perdamos de vista que, como todos los demás gobiernos, pero en México la propuesta de López Obrador tuvo el contexto de la pandemia y de la crisis económica mundial. Y además, desde luego, la resistencia de los factores del poder económico en su contra. Pero ha tenido algunos puntos en los cuales no se ha podido avanzar. Uno de ellos, el de la seguridad social, el de la atención hospitalaria, el del sistema de salud, que recibió desecho, pero que no se ha podido reconstruir y que sigue teniendo carencias que impactan, porque al no haber suficiente abasto de medicamentos ni el buen servicio hospitalario público, pues eso pega directamente en mucha gente. El otro terreno es el de la seguridad pública y específicamente cómo enfrentar
el reto enorme del crimen organizado, una herencia de gobiernos anteriores de derecha particularmente, en especial con Felipe Calderón, que fue el hombre de la derecha que desató la llamada guerra contra el narcotráfico. Pero esa ha sido una materia insuficientemente combatida ahora, y en todo el país hay mucha preocupación y mucha desesperación porque los grupos del crimen organizado siguen presentes y dominando o predominando en buena parte de regiones del país. Eso es una realidad y no se ha encontrado la fórmula para que se pueda evitar que continúe ese predominio criminal. El presidente López Obrador ha postulado una política que se menciona en estas palabras. Se dice abrazos, no balazos. Es decir, hay que abrazarnos, hay que crear las condiciones para que la sociedad ya no siga produciendo este tipo de necesidades de asociación con cárteles o grupos criminales, pero pues obviamente es un proceso muy largo y lo diario, lo evidente, lo cotidiano, pues son estos hechos salvajes que siguen produciéndose en buena parte del país. Hablando precisamente de esos congresos de acción conservadora, del Congreso de la Familia, que curiosamente están eligiendo a México como su sede, ¿qué tan real es el riesgo de que esos procesos, de que esas ideas calen realmente en la sociedad mexicana? He visto también que has estado en la charla de la UNAM. Lamentablemente no he podido asistir porque estaba viajando y si no me equivoco tu charla se titulaba Golpe Blando en México. ¿Tenía algo que ver con esto o no? Sí, lo tiene que ver en lo general. En lo general vivimos en México en una serie de reacciones de grupos empresariales, mediáticos, que es otra de las grandes temas que deberíamos de abordar todos en estos países donde hay el avance de gobiernos progresistas, porque el poder de los medios convencionales sigue siendo decisorio y sigue influyendo mucho, a pesar de que en México el presidente López Obrador ha innovado con esta diaria conferencia de prensa que dura 2 horas, 2 horas y media, 3 en ocasiones, en las que además de informar, pues fija postura y modula la opinión pública en el sentido de aportar su punto de vista de manera clara y directa. Pero todo esto estamos viendo cómo se está articulando en México los factores de la derecha tradicional, de los empresarios tradicionales, de los medios de comunicación convencionales, pero particularmente del alto mando del clero católico mexicano, que ha emitido recientemente un comunicado en el cual, sin ninguna concesión a lo religioso, a lo bíblico, ha entrado directamente a plantarse en una especie de guerra política contra el presidente López Obrador, señalando los riesgos de ingobernabilidad que pueden darse ante algunas políticas del presidente López Obrador. Y la reunión de la Conferencia Política de Acción Conservadora es poner pie en México los grupos del republicanismo trumpiano, es decir, es una extensión de las políticas de Donald Trump en Estados Unidos, y por otra parte del partido español Vox. Es decir, son las dos vertientes principales articuladas con una serie de personajes de la derecha internacional y sobre todo latinoamericana, que están impulsando mucho incluso la idea de la pelea religiosa contra un Estado que dicen, o un gobierno que dicen que es comunista y socialista y que estaría contra la vida natural desde la concepción, por un lado, y por otro, que podría estar pensando en prohibir actividades religiosas en México. Es una combinación muy peligrosa, muy activa y muy presente, que tiene como objetivo la próxima sucesión, que tiene como objetivo condicionar para que Morena y el obradorismo postulen a un candidato más cercanos a estas ideas, menos confrontacional y menos cargado a la izquierda, más directa y más definida. No está claro que esta reforma pueda avanzar, ¿no? Prosperar. No, no va a avanzar, todo está
López Obrador propuso una reforma a la Constitución General de la República. Para ello se necesitaba una mayoría calificada, que votaran 2/3 partes de los miembros del Congreso. No se va a conseguir porque los partidos contrarios a López Obrador han cerrado el paso y no le van a dar la oportunidad de conseguir